Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy sobre la materia de base de datos distribuidas. Vamos a empezar a ver ya los temas referentes a la unidad 3. Hasta este momento, bueno, ya tenemos los elementos para establecer una arquitectura de distribución e instrumentar su configuración. Habíamos establecido previamente que como parte de ese diseño se considera obviamente la velocidad de las aplicaciones, en qué entornos se están comportando el acceso a las tablas, para determinar sobre los tipos de fragmentación que en un momento dado se pudieran instrumentar. También hablamos de organizar los recursos para balancear la carga de trabajo, ya que una arquitectura de distribución pues, requiere mucho tiempo de procesamiento debido a la transmisión de los datos en la red. Y aún con estos elementos podemos balancear o tratar de mejorar todavía los tiempos de respuesta, pero ya no sobre la base de la arquitectura del hardware y las comunicaciones, sino ya sobre la base de cómo se programaron las consultas o los modelos de transacciones que se están ejecutando. Es por esto que la unidad 3 se refiere a este aspecto. Voy a permitirme compartir la pantalla para traer las diapositivas referentes a este tema. La unidad 3 se llama precisamente procesamiento de consultas distribuidas, porque ahora, bajo este enfoque, las consultas, que son los métodos de recuperación de la información, ya sea para una fila o para varias filas, o un conjunto de filas que se están interceptando, asociando como conjuntos, pues van a requerir un tiempo para que esa información sea mostrada o sea procesada, ya que, como habíamos mencionado, no tan solo es el poder recuperar la información, sino el costo de transmitir esa información en la red, aún más cuando la tabla está fragmentada. Entonces, o la información tiene que viajar de una localidad a otra. Entonces, hay que evaluar el beneficio potencial de ejecutar en varias localidades una consulta que se puede, obviamente, llevar a cabo este procesamiento en paralelo. Por lo cual, en gran medida depende del tipo de red y de la velocidad de los discos, ¿sí? Por lo que pues, es necesario mejorar este tiempo hasta lograr un equilibrio adecuado entre ¿qué? Entre el tiempo que se tarda la información en recuperarse de los dispositivos mecánicos y viajar en la red, y obviamente el tiempo que va a utilizar cada servidor en procesar esa información. Y como ya habíamos mencionado, de cierta forma, en la medida en que podemos dividir esta información, sobre todo en una tabla, pues tomando como base esto, pudiéramos evitar recorrer la tabla. En otras palabras, saltar fragmentos de la tabla que sabemos que no van a aplicar en los resultados esperados para la consulta que se desea procesar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una tabla, bueno, estamos utilizando simbología del álgebra relacional, que es la que se utiliza para desarrollar algunos tipos de criterios de procesamiento. Entonces, bajo el concepto, obviamente, de transparencia, el usuario solamente va a ver una tabla que es depósito, que serían los depósitos de cuentas bancarias, y de esa cuenta para él va a ser implícito, es decir, no va a haber la complejidad que hay detrás de esta tabla de depósito, sobre todo si la tenemos en dos fragmentos, el fragmento 1 y el fragmento 2. Este símbolo de U es unión, es decir, para que la tabla de depósito pueda ser procesada en su totalidad, pues se tendría que unir el fragmento 1 con el fragmento 2 para poder obtener la tabla total.
Si nosotros vamos a desarrollar una consulta cuyo criterio de búsqueda más bien de recuperación de datos va a ser por sucursal, entonces podríamos preguntar por una sucursal. Aquí vamos a poner la sucursal de Veracruz y entonces este es el filtro que va a dirigir a la consulta sobre la tabla de depósito. En términos de álgebra relacional, para poder desarrollar esta consulta, si estamos hablando que está en dos fragmentos, se tendrían que desarrollar dos consultas. Una consulta que iría sobre el fragmento 1 y otra consulta que iría sobre el fragmento 2, es decir, se tienen que unir los resultados de ambas consultas. Esto forzosamente se tendría que llevar a cabo si la tabla está fragmentada bajo un esquema de round robin, porque no tenemos la certeza que todas las filas que correspondan a la sucursal de Veracruz estén en un fragmento, ya que el manejador de base de datos fue el que se encargó de separar esas filas. Sin embargo, sí se puede optimizar el tiempo de respuesta, siempre y cuando la separación haya sido por expresión. Si nosotros separamos por expresión y basados en la columna el nombre de la sucursal, pues podemos dirigir la sucursal Veracruz a un fragmento específico. Y entonces de las dos operaciones que se tendrían que procesar, que sería una consulta para el que aplique sobre el fragmento 1 y una consulta que aplique sobre el fragmento 2, pudiéramos discriminar es la consulta donde sabemos que no va a haber filas para la sucursal Veracruz en base a la expresión que se utilizó como fragmentación. Entonces, sí se puede en un momento dado saltar fragmentos o en su defecto se tiene que procesar todas las tablas si nuestro diseño involucró fragmentarla de manera simétrica, ¿no? Entonces es por eso donde necesitamos evaluar qué es más conveniente, que dos recursos, es decir, dos localidades puedan trabajar sobre fragmentos diferentes o saltar en un momento dado operaciones, es decir, no llevar a cabo operaciones donde sabemos que el resultado va a ser un conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando modelemos transacciones y obviamente que involucra un procesamiento de consultas en un espejo distribuido, pues no olvidemos siempre que las transacciones o el modelo de transacciones nos aseguran que todas las instrucciones que se agrupan dentro del begin y el commit tienen la filosofía de que se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna en el caso de una falla. Y esto lo comentamos de alguna manera en los temas de unidad 1. Es decir, nosotros necesariamente, si queremos que las aplicaciones tengan un alto grado de confiabilidad, sobre todo cuando está en un ambiente distribuido, pues no hay mejor mecanismo más que todas las operaciones sean a través de modelos de transacciones, ya que nos va a asegurar que ante una posible falla de hardware o de la lógica que no se pudo desarrollar, pues se van a deshacer todas las operaciones. O en el caso de que no haya ninguna violación a las reglas, pues se puedan registrar de manera permanente estas operaciones. Y además, con un valor agregado, que si ustedes recuerdan, sobre todo la materia de taller, se garantiza a través de transacciones que se pueda tener un alto grado de concurrencia, es decir, que puedan ejecutarse múltiples casos de accesos, obviamente enfocados a tener los bloqueos de las filas de acuerdo al propósito que va a ejecutar la transacción. Es decir, si realmente no se va a actualizar nada, pues nos utilizar métodos de acceso o de bloqueos llamados modos de lectura, donde le estamos indicando que la fila que se está utilizando no va a ser modificada. ¿Para qué?
para que otros procesos que también están ejecutándose, pues puedan utilizar esa fila para efectos también de consultarla, a menos de que se establezca que la fila que estamos atrapando pues va a ser actualizada. Entonces, sí se tendría un bloqueo ahí con respecto a ciertos procesos que necesitan también actualizar la fila. Entonces ya tenemos aquí un recordatorio. Si nosotros queremos garantizar que haya una alta confiabilidad con respecto a las aplicaciones que están operando en un ambiente distribuido, tenemos que utilizar un modelo de transacciones. Además, que esto nos va a garantizar establecer modos de lectura para permitir o seguir manteniendo de manera concurrente que varios procesos puedan realizar operaciones sobre esas filas. Y el tercer mecanismo que nos permite asegurar que las aplicaciones van a poder seguir operando ante una contingencia, pues sería a través de las réplicas, que es nuestro esquema de replicación, donde las copias que están siendo mantenidas y soportadas se van a utilizar cuando se requieran para poder permitir a las aplicaciones continuar operando, ¿no? Con la filosofía que hayamos indicado. Si la copia nada más de solo lectura o si la copia que se está administrando es también de actualización. Bien, entonces, hasta este punto, con respecto al procesamiento de consultas distribuidas, podemos concluir dos cosas. Mucho va a depender que la consulta, es decir, que las operaciones que se lleven a cabo sean rápidas si nosotros aplicamos de una manera correcta la lógica de separación, en este caso de las tablas, al grado de fragmento, que es lo más complicado. Si nosotros fragmentamos de una manera correcta para que, como en este caso, se reduzcan las operaciones que tienen que llevar a cabo los motores de base de datos distribuidas, es decir, en lugar de realizar las dos operaciones, nada más se realizaría una porque se dirige específicamente al fragmento y localidad donde va a recuperar información. El otro no lo necesita visitar, o en su momento, viendo el comportamiento de las aplicaciones que están desarrollando consultas o transacciones y sabiendo que la tabla realmente tiene que ser procesada en su totalidad, lo hicimos de manera correcta como round robin, pues aquí nos estamos garantizando que para procesar varias filas de esa tabla de depósito, al menos van a poder trabajar dos localidades en forma separada o paralela para poder que el tiempo de respuesta pues sea más rápido, ¿sí? Obviamente que va de la mano con que la red sea estable y los discos pues sean también con cierta tecnología que les permita un equilibrio adecuado en las respuestas de las ejecuciones que se van a llevar a cabo. Y finalmente, estas consultas y transacciones, si fueron modeladas de manera correcta, nos van a permitir soportar fallas, nos van a permitir manejar concurrencia y adicionalmente tenemos las copias administradas para soportar contingencias más catastróficas en el sentido de que se vayan servidores o divisiones completas, ¿sí? Entonces, bajo esta filosofía, el procesamiento de consultas distribuidas o modelos de transacciones que las incluyen, pues está garantizado en los gestores de bases de datos distribuidas. Entonces, hasta este punto, se tienen mecanismos para que las aplicaciones sean confiables, es decir, puedan soportar situaciones de fallas si nosotros utilizamos todos esos mecanismos. Transacciones, modos de lecturas adecuadas, fragmentación adecuada correspondiente a las operaciones preponderantes de cómo se accesa a las tablas de manera secuencial directa, su separación simétrica o asimétrica, y además tenemos nuestro esquema de replicación de tablas. Entonces, hasta este punto, las aplicaciones
tienen una garantía de confiabilidad, es decir, los gestores de base de datos nos van a permitir instrumentos que precisamente fueron desarrollados para soportar múltiples fallas con todos estos mecanismos. ¿Cuál es el siguiente problema que tenemos que resolver con respecto a garantizar que las consultas o transacciones se puedan ejecutar en un ambiente de distribución de datos? Pues que tarden menos. Es por eso que el siguiente tema se refiere a enfocarnos ya no en que las consultas o las transacciones no van a poder soportar fallas, sino ahora el problema que vamos a enfocarnos es que sean rápidas para que los usuarios tengan tiempos de respuesta cortos y puedan utilizar estas aplicaciones sin problema. Uy. Entonces, no sé si hasta aquí tenga alguien algún comentario, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, maestro, bien. Pues, en conclusión, las consultas y transacciones van a funcionar correctamente soportando fallas si nosotros hicimos una instrumentación adecuada de la fragmentación, la distribución, la manera en que agrupamos los recursos. Ahora, el segundo problema es que sean rápidas esas operaciones porque los usuarios se van a desesperar, ¿sí? Y nuestro problema aquí entonces es reducir el tiempo, ¿sí? De un enfoque distribuido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahora irnos a comprender cómo los gestores van a poder procesar estas consultas, pero asumiendo que están en un enfoque distribuido. Es decir, no es lo mismo ciertos criterios de programación que aplican a un gestor que está en un solo sitio a contemplar que hay ahora varias localidades donde esa consulta va a tener que ser procesada y por lo tanto debemos de ser más cuidadosos a la hora de desarrollar esa programación, esa sintaxis, ¿no? Y el primer punto pues es muy sencillo, ¿no? En la medida de lo posible, evitar ordenamientos, es decir, evitar que el gestor de base de datos tenga que sortear las filas que le está pidiendo recuperar. Y la única manera de poder hacer esto es cuando nosotros hacemos las búsquedas o los order bys en base a una llave primaria, el manejador ya tiene un sorteo previo basado en un árbol binario. Entonces, las llaves y las filas se recuperan en base a esos apuntadores, que no es otra cosa más que ya un ordenamiento previo. O en su defecto, si una columna la volvemos índice, esa columna también tiene ese comportamiento de ordenamiento. Pero si nosotros vamos a mostrar los resultados de una consulta en base a un ordenamiento de una columna que no es llave primaria ni es índice, es donde realmente el gestor va a tener que aplicar los algoritmos de sorteos ya conocidos. Inserción por mezcla, por un loop o ciclo, etc. Y eso obviamente involucra costo de procesamiento que van a percibir los usuarios. Entonces, el criterio es muy simple. ¿Cómo podemos evitar un sorteo? Haciendo el order by por una llave primaria o por un índice alterno. O en su defecto, si no se puede evitar, sortear ese resultado, pero que involucre pocos renglones. O de otra manera, pues si va a involucrar sortear toda la tabla con la consulta o transacción que se va a aplicar,
pues ahí sí vamos a ver que va a tardar más, ¿sí? Entonces, ese sería el primer principio. El segundo principio sería evitar consultas correlacionadas, que es un tema aquí interesante de cómo entender el aspecto de consultas correlacionadas. No sé si algunos de ustedes todavía tengan su plataforma MySQL y tengan por ahí la base de datos Norwin. Bueno, me estoy refiriendo a los que llevaron taller. ¿No? Sí contaba con ella, pero cambié de computadora y pues ahora sí que se perdieron varios archivos, entre ellos pues esa base de datos. Bueno, aquí el concepto de subquery correlacionado es bastante interesante, ¿no? Porque es uno de las, sobre todo cuando hacemos subconsultas, lo que ocasiona muchos retardos. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Los que puedan recuperar la pelea de mañana, la recuperan. Si no, de cualquier manera, yo aquí tengo la base de datos ya instalada y tengo los ejemplos de cómo son subqueries correlacionados. Para que ustedes, más que nada, entiendan que cuando encuentren un ejemplo de un subquery correlacionado, esto va a ocasionar un alto grado de retardo, ¿sí? De retardo en la base de datos. Entonces, es un tema interesante que tiene que ver mucho con taller. Cuando vimos en su momento en taller, pues nada más vimos sintaxis elementales de cómo hacer composiciones internas, externas, qué más se vio, las diferentes pruebas de comparación que se dan entre consultas, los criterios que tenemos. Pero esa es una sintaxis básica para aprender SQL. En el aspecto de distribución de datos, lo que debemos de entender es que hay ciertas sintaxis que nos permite hacer SQL, pero que si las aplicamos o ejecutamos en un ambiente de distribución de datos, esas consultas se tardan minutos, ¿no? Que es una eternidad para un usuario. Imagínense un usuario que va a tardar 5 minutos en esperar que le responda su interfase por la consulta que se está procesando en ese momento. Pues va a llegar un momento en que se desespera, ¿no? Ya no va a querer usar la aplicación. Y bueno, de eso se trata esta unidad. Entonces, para efectos de lograr que ustedes puedan ver esto más de una manera más práctica, si pueden instalar de aquí a mañana su interfase MySQL, les voy a publicar el script que nos crea la base de datos Norwin. Déjenme ponerlo aquí una vez. ¿Dónde está? Aquí está. En creación de Norwin, ok. Déjenme ver cuál es. Creación de aerolínea. Aquí está, Norwin con datos. Entonces, me estoy pasando a la plataforma Model. Estoy entrando. Voy a volver a compartir mi pantalla. Me cambié a Model. Estoy entrando al grupo. Y aquí en el grupo de bases de datos distribuidas, me estoy poniendo en la unidad 3. Bueno, entonces en actividades síncronas voy a subir este esquema para lo que lo puedan activar de aquí a mañana. Si no, no hay problema, de como quieran se los voy a mostrar de manera presencial. Voy a subir este script. Vamos a poner aquí actividad 2 síncrona. Esquema Norwin con datos, ¿no? Es decir, al ejecutar este script,
ustedes van a tener ya los datos históricos de esta base de datos, que es una que utiliza Microsoft. Más bien fue la primera que utilizó Microsoft para los cursos de certificación de administradores de base de datos. Ya desarrolló otra, pero esta fue la primera y es muy sencilla de entender y aparte de ejecutar. Entonces, voy a subir el script. Aquí en la unidad 2. Ok, entonces aquí creación Norwin Datos. Aquí lo tengo. Sube el archivo. Y ok, entonces lo subo a la sección de... Bien. Entonces, no sé si lo estén viendo, pero en actividades síncronas está. Si ustedes abren esto, es un archivo de texto, lo ejecutan en el procesador de consultas y les crea la base de datos Norwin ya con los esquemas. A ver si lo pueden hacer de aquí al día de mañana. Y si no, bueno, como quiera, vamos a ver el caso de estas consultas de que estamos hablando, de queries correlacionados y de los criterios que se siguen para que sean más rápidas o más eficientes en un ambiente distribuido, jóvenes. Entonces vamos a dejar la clase aquí hasta el día de hoy y nos vemos mañana.